Siempre había pensado que la vejez no era una estación, sino un estado mental especial. Pero a mis 68 años, he empezado a darme cuenta de que también es una soledad que llega tan sigilosa como la niebla otoñal que envuelve Coralville cada mañana de septiembre. Me llamo Prudence Edmonds. Han pasado 2 años desde que enterré a mi esposo, Douglas. 38 años de matrimonio no son ninguna broma. Cuando vives con alguien tanto tiempo, sus hábitos se convierten en tuyos, y su ausencia se siente como un dolor fantasma. Todavía preparo el desayuno para 2. A veces, sirvo 2 tazas de café, y solo cuando deja de salir vapor de la segunda me doy cuenta de que no hay nadie para beberlo. Por las mañanas, todavía espero el sonido del agua en el baño y el crujido del suelo bajo sus pesados pasos. Douglas era inspector de obras, no era una profesión de élite, pero se enorgullecía de que la gente viviera en hogares seguros gracias a su trabajo. Nunca fuimos ricos, pero tampoco pobres. Nuestra casa en Oak Street, una pequeña casa de 2 pisos con porche, estaba pagada antes de que Fenton cumpliera 10 años. Fenton es nuestro único hijo varón, el único que logramos concebir tras 5 años intentándolo y 3 abortos espontáneos. Quizás por eso lo malcriamos tanto. Douglas siempre decía que un chico debería tener lo mejor de todo: universidad, prácticas, un coche para su 18º cumpleaños. Trabajamos horas extra, ahorramos y nos negamos muchas cosas para que Fenton recibiera una mejor educación que nosotros. Y aquí está el resultado. Nuestro hijo es especialista en seguridad informática en una importante compañía de seguros, casado con una mujer que me mira como si fuera tierra bajo sus zapatos, de un diseñador cuyo nombre ni siquiera puedo pronunciar. Indila. El nombre en sí mismo suena pretencioso. La primera vez que la conocí, pensé que era ficticio. Resulta que sus padres decidieron ponerle un nombre tan inusual. Significa flor rara en sánscrito, explicó, con una mirada que me hacía pensar que estaba obligado a saberlo. Indila trabaja como coordinadora de programas sociales en el ayuntamiento, un título que, por lo que pude ver, se esconde tras organizar cócteles y atender llamadas de ciudadanos descontentos. Pero habla de ello como si dirigiera, al menos, las Naciones Unidas. Recuerdo la primera vez que Fenton la trajo a cenar a casa. Miró a su alrededor con un desprecio mal disimulado. Su mirada se deslizó por los cuadros de las paredes, los muebles que Douglas y yo habíamos comprado a principios de los 90, las cortinas que yo misma había cosido. Apenas probó el asado en el que había estado trabajando todo el día, alegando su dieta especial. Encantador, dijo entonces, mirando la sala. Es tan auténtico. Está de moda otra vez, ¿sabes? El estilo vintage. Nuestros muebles no eran vintage. Eran simplemente viejos, pero resistentes y cómodos. Han pasado 5 años desde entonces. Fenton e Indila se casaron 6 meses después de conocerse, y cada año, la distancia entre nosotros se hacía más profunda. Las visitas de mi hijo se volvieron esporádicas, sus llamadas telefónicas, breves y formales. Indila casi nunca venía a verme, prefería enviar a Fenton solo o buscar razones por las que no podían estar juntos. Tras la muerte de Douglas, las cosas empeoraron. En el funeral, Indila llevaba un vestido negro que habría sido más apropiado para un cóctel que para despedirse de alguien. Apresuró a Fenton, mirando su reloj. Tenía una cita importante ese día, ¿sabe? Mamá lo entiende, me dijo Fenton, apretándome los hombros. ¿Verdad, mamá? Asentí porque no tenía energías para discutir con mi hijo en el funeral de mi esposo. Tras la muerte de Douglas, tuve una póliza de seguro, no una suma enorme, pero suficiente para mantenerme cómoda durante unos años. La mayoría de las viudas de mi edad habrían invertido ese dinero en valores o lo habrían depositado. Pero yo nunca fui como la mayoría. Toda mi vida trabajé como contable en una pequeña empresa de logística. Los números, los informes y los balances eran mi especialidad. He visto cómo se mueve el dinero, cómo funciona y cómo genera nuevos ingresos con el enfoque adecuado. Así que, cuando mi cliente de toda la vida, Oliver Britten, mencionó que quería vender su restaurante del centro, de Old Maple, vi una oportunidad. El restaurante no le generaba ganancias a Oliver, no porque fuera malo, sino porque Oliver no tenía ni idea de finanzas. Analicé sus libros contables durante 3 años y me di cuenta de que, si se gestionaba bien, el lugar podría ser muy rentable. ¿Hablas en serio, Prudence?, me preguntó Oliver cuando le ofrecí el trato. ¿A tu edad, después de todo lo que ha pasado? Exactamente. Porque a mi edad y después de todo lo que ha pasado,
respondí, necesito algo para llenar mis días, Oliver, y creo en este restaurante. Hicimos un trato. Me convertí en el dueño de The Old Maple. Fue una decisión que tomé por mi cuenta, sin consultar a nadie. Fenton descubrió que había hecho algo con el dinero del seguro, pero no le conté los detalles. Estaba demasiado ocupado con su vida como para interesarse en los detalles. Espero que no lo hayas gastado todo en una tontería, dijo durante una de sus escasas llamadas. Le aseguré que estaba bien y cambié de tema. Los primeros meses como dueño del restaurante fueron duros. Trabajé duro. Renové el menú con la ayuda del talentoso chef Elias Trent, a quien había fichado de otro establecimiento, cambié el sistema de contabilidad y conseguí mejores productos. Los resultados no se hicieron esperar. En 6 meses, The Old Maple se convirtió en uno de los restaurantes más populares de Coral Ville, conocido por su ambiente acogedor y su excelente comida. No hice publicidad de mi propiedad del restaurante. Para los clientes y la mayoría del personal, solo era una señora mayor que de vez en cuando pasaba a tomar un té y charlar con el gerente. Solo Elías, el gerente Raymond y el contable sabían que yo era quien firmaba sus cheques. Este secretismo me proporcionó una extraña satisfacción. En un mundo donde cada vez me consideraban más invisible, una mujer mayor a la que podían pasar por alto en la fila, sin escuchar en una conversación, yo tenía un poder que nadie sospechaba. Rara vez pensaba en cómo se sentía Douglas respecto a mi carrera como contador. Estaba orgulloso de mí, pero a veces bromeaba diciendo que me tomaba los números demasiado en serio. La vida no es un libro de contabilidad, Prudy, solía decir. No todo se puede calcular ni equilibrar. Tenía razón. Pero ahora que ya no está, me he dado cuenta de que es esa capacidad de calcular y planificar lo que me mantiene a flote. Mi nueva vida adquirió un ritmo propio. Pasaba las mañanas haciendo tareas domésticas, luego conduciendo hasta el restaurante, revisando informes, comunicándome con el personal y, a veces, ayudando con las compras o planeando eventos especiales. Las tardes las pasaba en casa, leyendo o viendo películas antiguas que a Douglas y a mí nos encantaban. Una vez a la semana, jugaba al bridge con un grupo de señoras mayores del barrio, la única actividad social que me permitía. Fenton me llamaba aproximadamente una vez al mes, las conversaciones eran breves y superficiales. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Siempre respondí que estaba bien, que no necesitaba nada, que no me preocupaba. A veces, quería decirle la verdad, que me sentía sola, que extrañaba los tiempos en que éramos familia, que sentía que cada día se distanciaba más. Pero guardé silencio. Orgullo, quizás, o simplemente la comprensión de que algunos puentes ya no se pueden reconstruir. A veces, pensaba en cómo había cambiado Fenton desde que conoció a Indila. Mi hijo siempre fue sensible y atento. Podía pasar horas escuchando las historias de Douglas sobre obras de construcción o las mías sobre complicadas transacciones contables. Ayudaba a los vecinos sin esperar agradecimiento y siempre defendía la justicia. Pero Indila lo cambió. Bajo su influencia, se volvió más calculador, más cínico. Empezó a hablar de estatus, de conexiones, de la importancia de estar en el círculo correcto. Su preocupación por la justicia fue reemplazada por la preocupación por su carrera. Hablaba cada vez menos de viejos amigos y cada vez más de nuevos conocidos del mundo de Indila, personas con puestos prestigiosos y apellidos adecuados. Recuerdo el día en que vi por primera vez estos cambios. Fenton y yo estábamos sentados en la terraza. Douglas seguía vivo, pero estaba hospitalizado tras su primer infarto. Fenton había venido solo, Indila estaba en algún evento importante. Papá siempre fue muy terco, dijo, mirando el jardín que Douglas había cultivado con cariño durante años. Si hubiera cuidado su salud como le dije, esto no habría pasado. Tu padre siempre vivió la vida al máximo, objeté. No quería pasarse el día contando calorías y tomándose la presión. Y este es el resultado, dijo Fenton con una risita. Menos mal que tenía un buen seguro. El tratamiento es caro. Miré a mi hijo en aquel entonces y no lo reconocí. ¿Cuándo empezó a medir la vida de su padre por el dinero? ¿Cuándo olvidó que Douglas tenía 2 trabajos para pagar su universidad? ¿Cuándo creyó tener derecho a juzgar al hombre que le dio todo? No dije nada. Me quedé callado, como había hecho con demasiada frecuencia en los últimos años. Quizás fue culpa mía. Quizás debería haberle dicho la verdad a mi hijo más a menudo en lugar de intentar mantener la paz a toda costa.
Douglas murió 6 meses después de esa conversación. Un segundo infarto resultó fatal. El médico dijo que era demasiado fuerte, su corazón simplemente no lo soportaba. Qué irónico. Su fuerza se había convertido en su debilidad. En el funeral, Fenton mantuvo un perfil bajo. Pronunció el discurso apropiado sobre lo buen padre que había sido Douglas, lo mucho que le había enseñado y lo mucho que lo extrañarían. Las palabras sonaban bien, pero no pude percibir la sinceridad en ellas. Era como un hijo cumpliendo con su deber, no despidiéndose de su padre. Después del funeral, la vida siguió. Aprendí a vivir sola. Aprendí a no esperar llamadas de mi hijo, a no depender de sus visitas. Me centré en el restaurante, y me salvó de la depresión que acechaba en cada esquina de una casa vacía. El Old Maple se convirtió en mi desahogo. Iba temprano por la mañana, cuando los cocineros empezaban a trabajar, y me iba tarde por la noche, cuando los últimos clientes habían terminado su café. Conocía a cada empleado por su nombre, conocía sus historias, sus problemas y sus alegrías. Se convirtieron en una familia para mí, la familia que ya no tenía. Me hice muy amigo de Elías. Este chef de 30 años, con un talento innato para la cocina, me trataba con un respeto que no le había visto a mi propio hijo en mucho tiempo. Me consultaba sobre el menú, me contaba las nuevas tendencias culinarias y, a veces, incluso me preguntaba por problemas personales. Sabía que había roto recientemente con su novia, que su madre tenía diabetes y vivía en otro estado, y que soñaba con abrir su propio restaurante algún día. «Es usted mi inspiración, señora Edmonds», me dijo un día mientras estábamos sentados en un comedor vacío después de la hora de cierre. «Si usted pudo emprender un nuevo negocio a su edad, entonces yo podré arriesgarme cuando llegue el momento». No le dije que mi riesgo había sido cuidadosamente calculado, que había estudiado todos los escenarios posibles antes de invertir en el restaurante, pero sus palabras me reconfortaron. Es agradable saber que alguien te ve no solo como una anciana, sino como alguien capaz de tomar decisiones. El día que llegó la invitación a cenar, estaba sentado en mi oficina, al fondo del restaurante. No era una carta ni una tarjeta, sino un mensaje de Fenton: «Mamá, Indila y yo queremos invitarte a cenar este viernes. 5 años desde nuestro aniversario de bodas. Restaurante Old Maple, 19 horas. La reserva está a nombre de Edmonds. Confirma tu visita». Me quedé mirando la pantalla del teléfono y no sabía si reír o llorar. De todos los restaurantes de la ciudad, habían elegido el mío, y ni siquiera lo sabían. Mi primera reacción fue escribir algo como: «qué casualidad. Resulta que soy el dueño de este sitio». Pero algo me detuvo. Quizás fue el cansancio de intentar constantemente llevarme bien con mi hijo y mi nuera, quienes parecían estar esperando una excusa para expresar su desaprobación de mi vida. Decidí asistir a la cena sin decir nada sobre mi situación. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Al fin y al cabo, era su fiesta y no quería eclipsarla. Todavía. «Gracias por la invitación, hijo». «Claro que iré». «Felicidades», le respondí. Entonces llamé a Raymond, mi gerente, y le informé de la situación. «El viernes, mi hijo y su esposa cenarán en casa. La reserva está a nombre de Edmonds. No saben que soy el dueño del restaurante, y me gustaría que siguiera así por ahora». «Lo entiendo, señora Edmonds», respondió Raymond. «La trataremos como a una invitada más». «Pero, ¿puedo preguntarle a qué se debe este secretismo?», me preguntaba. ¿Por qué no quería que lo supieran? Quizás porque había anticipado su reacción, la sorpresa condescendiente de Indila, la incomodidad de Fenton. O quizás porque sabía que Indila encontraría la manera de arruinar incluso esta pequeña victoria mía, de hacerla parecer insignificante o incluso ridícula. «Simplemente pasó», dije al fin. «Los asuntos familiares siempre son complicados, Raymond. Lo entenderás cuando tus hijos crezcan». Raymond asintió. Él también tenía un hijo adolescente y probablemente había experimentado los primeros signos del distanciamiento que a menudo se producía entre padres e hijos. «La mesa estará lista», me aseguró, «y el personal estará informado». Le di las gracias y volví al trabajo. Pero la cena que se avecinaba no me abandonaba. Imaginé varias situaciones, repasé posibles diálogos. ¿Qué diría Indila al encontrarme con ella? ¿Qué comentario se le ocurriría esta vez para hacerme saber que yo no encajaba en su vida? La última vez que nos vimos fue hace 6 meses, en Navidad.
Comentó que mi suéter era tan bonito, retro, y luego me preguntó si quería que me programara una consulta con un estilista. Tengo una amiga que se especializa en trabajar con clientes mayores. Les ayuda a lucir un estilo acorde a su edad, pero con estilo. Fenton guardó silencio, solo lanzó una rápida mirada a su esposa que no pude descifrar. ¿Era un reproche o una aceptación tácita de su evaluación? Rechacé la ayuda del estilista con la mayor cortesía posible, aunque estaba furioso por dentro. Indila se encogió de hombros. Como quieras. Solo quería ayudar. Su tono decía claramente, ves, intento ser amable, y no lo aprecias. Después de esa reunión, decidí que ya no me conformaría con las vacaciones familiares. Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños, todo esto ahora seguiría sin mí. Dejaría que Fenton e Indila disfrutaran de su vida perfecta sin espacio para una madre mayor con ropa pasada de moda y actitudes anticuadas. Y ahora esta invitación a cenar. ¿Por qué de repente decidieron incluirme en su celebración de aniversario? ¿Acaso Fenton sintió remordimientos? ¿O Indila tramaba algo que yo desconocía? Fuera lo que fuese, decidí ir, y no solo ir. Decidí verme lo mejor posible a mi edad. Que Indila se atragantara con sus consejos sobre estilistas. Al día siguiente, fui de compras, algo que no había hecho en mucho tiempo. Normalmente compraba ropa por internet, eligiendo prendas sencillas y prácticas. Pero ahora, quería algo especial. No había muchas tiendas buenas en el Coral Villemal, pero tuve la suerte de encontrar un vestido que me quedaba perfecto, azul oscuro, con mangas largas y un escote elegante. Resaltaba lo que aún merecía la pena destacar y ocultaba lo que era mejor ocultar. La vendedora, una mujer de mi edad aproximadamente, asintió con aprobación cuando salí del probador. Te queda muy bien, dijo. Queda bien con joyas de plata. Tenía un collar de zafiro plateado que Douglas me había regalado para nuestro 30º aniversario de bodas. Casi nunca lo usaba, era demasiado caro, demasiado especial. Pero probablemente ese era el momento adecuado. Compré el vestido, los zapatos de tacón bajo e incluso un bolso nuevo. Gasté más de lo habitual en ropa, pero pensé que podía permitírmelo. Al fin y al cabo, el restaurante estaba dando buenas ganancias y mis gastos diarios eran mínimos. De camino a casa, pensé en cómo reaccionaría Indila al verme con mi nuevo atuendo. Probablemente encontraría algo con lo que molestarme. Pero por primera vez en mucho tiempo, me dio igual. No le compraba este vestido a ella. Lo compraba para mí. En casa, colgué mis compras en el armario y decidí que aún necesitaba peinarme. Mis canas habían crecido hacía tiempo y lucían descuidadas. Pedí cita con la peluquera para el jueves, el día antes de cenar. Pasé el resto de los días previos a la reunión con mis preocupaciones habituales. El restaurante necesitaba atención. Estábamos preparando una actualización del menú de otoño, y Elías tenía algunas ideas interesantes para comentar. Además, uno de los proveedores había subido los precios, y yo estaba buscando alternativas. El miércoles por la noche, recibí una llamada de Fenton, algo poco común, ya que solía preferir escribir. Mamá, ¿estás segura de que vienes el viernes?, preguntó sin más preámbulos. Claro, hijo. Ya me compré un vestido nuevo, respondí, intentando mantener un tono desenfadado. Bien, dijo en voz baja. Mira, Indila está un poco nerviosa. Ya sabes cómo es con las fechas importantes. Todo tiene que ser perfecto. Intentaré no arruinarle su velada perfecta, dije, sin poder contener mi sarcasmo. Mamá, dijo con tono molesto. No hagamos esto, ¿vale? Solo quiero que la noche salga bien. Sin presiones. Suspiré. Siempre es lo mismo. Fenton quiere que todo salga bien, pero espera que solo yo haga concesiones, nunca Indila. De acuerdo, hijo. Me portaré bien, prometí. Y felicidades de nuevo. 5 años es una fecha importante. Gracias, mamá. Suavizó un poco la voz. Nos vemos el viernes. Después de la conversación, me senté en la silla durante un largo rato, mirando las fotos en la repisa. Douglas y Fenton en un viaje de pesca cuando mi hijo tenía unos 10 años, Fenton en su traje de graduación frente a la universidad, nuestra foto familiar tomada el año antes de que Douglas muriera, la última vez que fuimos verdaderamente felices juntos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuándo empezó mi hijo a verme con los ojos de su esposa?
¿Cuándo dejé de ser madre y me convertí en una responsabilidad incómoda? No sabía las respuestas a estas preguntas, pero sí sabía una cosa. El viernes sería el día en que algo cambiaría. Quizás sería el fin de la frágil relación que Fenton y yo llamábamos. O quizás sería el comienzo de algo nuevo. De cualquier manera, estaba lista. El jueves fui a la peluquería. La señora Paul, una mujer encantadora que me había cortado el pelo durante años, se sorprendió cuando le pedí no solo un corte como siempre, sino un corte de verdad. ¿Una ocasión especial?, preguntó, mientras me pasaba las canas por las manos. Podría decirse que sí, sonreí. Una cena con mi hijo y mi nuera. Qué bonito, dijo la señora Paul. Las reuniones familiares siempre son muy importantes. No intenté disuadirla. ¿Por qué dejar que una desconocida se enterara de las complejidades de mi relación con mi hijo? Cuando me peiné, no me reconocí en el espejo. La señora Paul me había peinado con un estilo elegante, pero no demasiado elaborado, que hacía que mi rostro pareciera más abierto, acentuando mis pómulos y ojos. «Te queda genial», dijo, girando mi silla para que pudiera ver el resultado desde todos los ángulos. «Pareces al menos 10 años más joven». No estaba seguro de si hacía 10 años, pero me veía muy bien. De repente, me di cuenta de que esperaba con ansias la cena del viernes por la noche, no con ansiedad, sino con una extraña anticipación. El día antes de cenar fue inusualmente agitado. Por la mañana, pasé por el restaurante para revisar los pedidos y firmar unos papeles. Raymond, mi gerente, me encontró en la entrada de la oficina. «Señora Edmonds, en cuanto a mañana por la noche, me encargaré personalmente de que todo salga a la perfección. La mesa de su hijo ya está reservada en el rincón más alejado con vistas al jardín, justo como le gusta». «Gracias, Raymond», asentí. «Solo por favor, no me delates antes de tiempo». «Sin privilegios especiales, sin rastro de quién soy». Sonrió comprensivo. «Claro, serás un cliente más. Pero déjame preguntarte, ¿estás seguro de que es buena idea? ¿Ocultarle a tu hijo que tienes un restaurante?». Suspiré. Raymond tenía razón. Todo ese secretismo me parecía un poco infantil, pero cada vez que imaginaba el rostro de Indila al descubrir la verdad, sentía una profunda satisfacción. «No lo oculto a propósito, Raymond. Simplemente ocurrió». Fenton nunca se interesó mucho en mis asuntos tras la muerte de su padre. Y cuando insinué que estaba haciendo algo nuevo, simplemente lo descartó, considerándolo caprichos de una vieja aburrida. Raymond asintió con comprensión. Tenía poco más de 40 años y tenía una relación difícil con sus padres. A menudo decía que trabajar conmigo le ayudaba a comprender mejor a su madre. «Bueno, mañana será una noche interesante», dijo. «Por cierto, Elías está preparando un menú especial. Nada extravagante, pero quiere que te sientas orgulloso de la comida». «Estoy orgullosa», sonreí. «Dile que no es nada especial. Que todo siga igual». Salí del restaurante y fui a la peluquería. Normalmente me hacía la manicura yo misma, pero hoy decidí darme un capricho. La técnica, una joven de pelo rosa brillante y ojos amables, me sugirió algunos tonos. «¿Algo neutro?», pregunté. No quería llamar la atención. «Tienes unas manos preciosas», dijo, mientras me arreglaba las uñas. «Pero no las enseñas. Siempre escondes los dedos, como si te diera vergüenza». Me miré las manos con sorpresa. De hecho, en los últimos años, había adquirido la costumbre de llevarlas cruzadas o en los bolsillos, sobre todo delante de Indila, que siempre presumía de su impecable manicura y sus anillos caros. Todo empezó en una de las primeras cenas familiares, cuando Fenton nos presentó. Estábamos en un restaurante, no era el mío, yo todavía trabajaba de contable, y gesticulaba mientras contaba una historia. Indila me interrumpió de repente. «Ay, Prudence, deberías probar los baños de manos con parafina. Hacen maravillas en la piel madura». Mi madre tenía esas manchas de la edad. Dije a medias que mis manos eran las de una mujer que había trabajado toda su vida. Sí, tenían manchas, y la piel no estaba tan firme como cuando era más joven. Pero la voz de Indila sonaba tan disgustada como si mis manos fueran contagiosas. Fenton tosió con torpeza. «Indila solo quiere ayudar, mamá. Su madre es muy consciente de sí misma». En ese momento, sentí por primera vez que mi hijo había elegido un bando,
y no el mío. Después de esa cena, compré una crema de manos cara y empecé a usar guantes, incluso cuando no hacía demasiado frío. Y entonces cogí la costumbre de esconder las manos. Listo, la voz del técnico me devolvió a la realidad. ¿Qué te parece? Me miré las uñas. Estaban cubiertas de esmalte rosa pálido, pulcramente limadas, y se veían cuidadas, pero sin ser llamativas. Muy bonitas. Gracias, le di las gracias sinceramente. Mantén las manos abiertas, aconsejó. Cuentan tu historia mejor que cualquier palabra. Sonreí y pagué, dejando una generosa propina. Esa chica de pelo rosa me acababa de dar una lección de confianza sin darse cuenta. En casa, saqué del armario el vestido que había comprado especialmente para la cena de mañana. El azul oscuro siempre había sido mi color. Douglas había dicho que resaltaba el color de mis ojos, que los hacía parecer lagos profundos. Qué cumplidos tan trillados, pero bonitos. Los echaba muchísimo de menos. Al probarme el vestido, recordé la última vez que me vestí elegante para una cena familiar. Era Navidad, hacía 2 años. Fenton me había invitado inesperadamente a su casa. Indila se opuso, de eso estaba segura. Mi hijo lo había soltado durante una llamada. Pero, cariño, es mi madre. Es solo una noche. Su voz sonaba suplicante. Llegué vestida de gala y con regalos. Indila me recibió en la puerta con una sonrisa forzada. Su casa estaba impecablemente decorada, como la portada de una revista, pero completamente sin vida, sin dibujos infantiles de Papá Noel, sin joyas caseras, ni esas baratijas raras y ridículas que se acumulan en las familias con los años y se convierten en tradición. Durante la cena, Indila habló sin parar de su trabajo, de las personas importantes que iba a conocer y de sus planes de vacaciones en Europa. Fenton la miraba con adoración, haciendo breves comentarios de vez en cuando. Apenas me notaron hasta que les pregunté sobre sus planes para tener hijos. Se hizo un silencio incómodo. Entonces Indila respondió secamente: no planeamos tener hijos, Prudence. Al menos no en los próximos 5 o 7 años. Primero mi carrera, luego todo lo demás. Pero ambos tienen 30 y tantos, dije con cautela. El tiempo apremia. Mamá, la voz de Fenton sonó como una advertencia. Es nuestra decisión. Claro, dije rápidamente. Solo pensé. Exactamente, interrumpió Indila con una sonrisa que no le afectó la mirada. Tú lo pensaste. Y nosotros lo decidimos. Hay una diferencia, ¿verdad? Sentí que me sonrojaba de humillación. Fenton no volvió a intervenir. Estudió su plato con tanto interés como si los secretos del universo estuvieran escritos allí. Después de cenar, Indila sugirió que jugáramos a un juego de mesa. Eligió algo complicado con muchas reglas, que explicó de forma superficial. Me equivoqué una y otra vez, e Indila suspiraba cada vez con deliberada paciencia. Déjame explicártelo otra vez, Prudence, muy despacio, dijo, como si le hablara a una niña o a alguien con problemas mentales. No lo soportaba. No soy tonta, Indila. Simplemente nunca he jugado a esto. Claro que no eres tonta. Su sonrisa se volvió aún más condescendiente. Es solo que a algunas personas les cuesta más aprender nuevas habilidades con la edad. Es un hecho científico. Fenton tosió. ¿Tomamos un té? Mamá, ¿quieres té? Típico de Fenton, evitando el conflicto a toda costa. Asentí, tragándome el resentimiento. El té llegó en las delicadas tazas que les había regalado para su fiesta de inauguración. Al menos las habían usado en lugar de esconderlas. Cuando me fui, Fenton me acompañó hasta el taxi. Parecía culpable, pero no dijo nada sobre el comportamiento de Indila. Simplemente me dio un abrazo y murmuró: gracias por venir, mamá. Estuvo bien. No lo era. No era bueno. Y ambos lo sabíamos. Pero asentí y me subí al coche. Mirando por la ventana la figura de mi hijo que se alejaba, me di cuenta de que no volvería a su casa. Y quizás fue culpa mía. No le inculqué el respeto por sí mismo a mi hijo, no le enseñé a defender lo que era correcto. Douglas era un padre amable pero tierno, y yo siempre cedía, siempre cedía. Y este es el resultado. Han pasado 2 años desde entonces. Nos veíamos rara vez y siempre en lugares públicos.
Fenton llamaba de vez en cuando, pero nuestras conversaciones se volvieron más breves y formales. Sabía que se sentía culpable, pero no lo suficiente como para cambiar las cosas. Colgué el vestido de nuevo en el armario y me acerqué al tocador. Encima había un joyero con algunas cosas que me eran muy queridas. Lo abrí y saqué el collar de zafiros de plata que Douglas me había regalado por nuestro 30º aniversario. Iría perfecto con el vestido. Mientras me lo probaba frente al espejo, recordé cuando Douglas me había dado esa caja. Estábamos sentados en un restaurante, no muy caro, pero acogedor. Estaba nervioso, como un adolescente en su primera cita, y no dejaba de mirar el bolsillo de su chaqueta buscando el regalo. Prudy, dijo, usando mi apodo, que solo conocían mis allegados, hace 30 años prometí amarte para siempre. ¿Y sabes qué? Cumplí esa promesa. Lloré allí mismo en la mesa, no por el collar, aunque era hermoso y costaba más de lo que normalmente gastábamos en regalos, sino por esas simples palabras dichas con tanta sinceridad. Indila considera estas demostraciones de afecto triviales y melodramáticas. Prefiere relaciones racionales basadas en una colaboración mutuamente beneficiosa. Eso fue lo que dijo en aquella desafortunada reunión navideña. Me pregunté entonces, ¿es mi hijo realmente feliz en una relación tan racional? ¿No anhela palabras de amor sencillas y sinceras? Guardé el collar en su caja. Mañana sería un gran día y necesitaba dormir. Pero no llegaba el sueño. Me quedé mirando al techo, pensando en la cena. ¿Qué le diría a Indila si volvía a lanzar sus pullas? ¿Cómo reaccionaría si Fenton se quedaba callado otra vez, dejando que me humillara? ¿Cuánto tiempo más aguantaría esto por la ilusión de una relación familiar? Quizás sea hora de dejarlo ir, de reconocer que mi hijo ha crecido y ha elegido su propio camino, aunque ese camino lo aleje de mí. Quizás lo más amable que pueda hacer por él sea liberarlo de su sentido de obligación, de la necesidad de llamarme de vez en cuando e invitarme a cenas que no alegran a nadie. El pensamiento era doloroso, pero tenía su verdad. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Coralville estaba tranquilo por la noche. Solo unas pocas luces ardían en las ventanas de las casas vecinas. En algún lugar, allá afuera, vivían familias, felices y no tan felices, completas y rotas, amorosas y dolidas. Gente común con sus problemas comunes. Recordé que, una vez, antes de que Fenton se casara, hablamos de mi madre. Era una persona complicada, exigente y a menudo injusta. Rara vez hablamos durante sus últimos años de vida. ¿No te arrepientes de nada, madre?, preguntó Fenton. ¿De no haber estado más cerca de ella? A veces sí, respondí con sinceridad. Pero las relaciones siempre son recíprocas. No puedes ir solo, por mucho que quieras. Nunca me alejaré de ti, prometió entonces mi hijo, apretándome la mano. Nunca. Y ahí estamos ahora. La ironía del destino. Volví a la cama y me dormí, pero mi sueño fue intranquilo. Soñé que Douglas intentaba decirme algo, pero no pude entender las palabras. Me desperté con una sensación de pérdida y una firme resolución. Esta noche, sería yo misma. No intentaría complacer a Indila. No me quedaría callada si se pasaba de la raya. Y sí, les contaría lo del restaurante, pero solo cuando decidiera que era el momento. El viernes por la mañana empezó con lluvia, una fina llovizna, típica de septiembre en nuestra zona. Preparé café y me senté junto a la ventana, observando las gotas resbalarse por el cristal. Con este tiempo, uno se siente especialmente solo. Pensé en cómo había cambiado mi vida en los últimos 2 años. Tras la muerte de Douglas, estaba segura de que viviría el resto de mis días sumida en recuerdos y arrepentimientos. Pero en cambio, me convertí en dueña de un restaurante, hice nuevos amigos entre el personal y aprendí cosas sobre mí misma que antes ni siquiera me había dado cuenta. Cómo tengo visión para los negocios e intuición, cómo puedo tomar decisiones que afectan al bienestar de los demás, cómo soy capaz de empezar un nuevo capítulo de la vida a una edad en la que muchas personas ya le han puesto punto final. Indila jamás creerá que la vieja Prudence pueda dirigir un negocio exitoso. Cree que soy una reliquia del pasado, una mujer que ha sido un apéndice de su marido toda la vida y ahora, viuda, una carga incómoda para su hijo. Pero ya no soy la mujer que Indila conoció. He cambiado. Me he vuelto más fuerte. Y hoy se lo voy a demostrar. Después del desayuno, fui al restaurante. Tenía que comprobar algunos detalles antes de la noche.
Señora Edmonds, todo está listo para esta noche, dijo Raymond. La mesa está reservada. El personal ha sido informado. Nadie revelará su secreto. Gracias, Raymond. Le toqué el brazo en señal de gratitud. ¿Sabes? Llevo toda la noche pensando en esto. Quizás sea hora de dejar de esconderme. Hora de mostrarles a mi hijo y a su esposa quién soy realmente. Creo que es lo correcto. Él asintió. Los secretos rara vez son buenos para las relaciones familiares. No se trata solo de secretos, suspiré. Se trata de respeto. No me respetan. Quizás cuando se enteren del restaurante, empiecen a verme no solo como una anciana, sino como alguien que puede hacer más. Raymond me miró con duda. El respeto no funciona así, señora Edmonds. No se gana con logros. O se tiene o no se tiene. Tenía razón, claro. Pero aún así quería ver la cara de Indela al enterarse de que cenaría en el restaurante de su suegra. Pasé varias horas en el restaurante revisando las cuentas y comentando las novedades del menú con Elías. Le entusiasmó la idea de introducir platos de temporada de calabaza y manzana, un clásico del otoño, pero con toques originales. ¿Seguro que no quieres que te prepare algo especial para esta noche?, preguntó por enésima vez. Totalmente seguro, respondí con firmeza. Sin favores. Quiero que aprecien el restaurante tal como es para todos los comensales. Al salir del restaurante, me dirigí a casa para prepararme para la noche. Tenía unas horas para asearme y prepararme mentalmente para la reunión. Me di un baño largo con los aceites aromáticos que una compañera de trabajo me había regalado. Para ocasiones especiales, me había dicho entonces. Pues bien, hoy era precisamente una de esas ocasiones. Mientras me secaba con una toalla suave, me vi reflejada en el espejo. El cuerpo de una mujer de 68 años con piel flácida, manchas de la edad y las marcas de 2 partos, uno de los cuales terminó en un aborto espontáneo tardío. No era el cuerpo que muestran en los anuncios de cremas antiedad, un cuerpo real con una historia real. Recordé que Indela me dijo una vez en la mesa que se mantenía en forma para no convertirse en una masa informe con la edad. Fue un golpe directo a mí. Acababa de subir unos kilos tras la muerte de Douglas. Fenton fingió no captar la indirecta y desvió la conversación. Siempre era así, evitando la confrontación, fingiendo que todo estaba bien, igual que su padre. Douglas también odiaba los conflictos y prefería suavizar las cosas, incluso si eso significaba guardar rencor. Me apliqué crema con cuidado en la cara y el cuerpo, me sequé el pelo y me maquillé ligeramente. Nada llamativo, pero lo suficiente para resaltar la mirada y disimular algunas manchas de la edad. Indela siempre lleva un maquillaje impecable, incluso en casa, incluso cuando está enferma. No puedes permitirte estar despeinada, me dijo una vez, al pillarme sin maquillaje. Una vez vestida, me acerqué al espejo y me examiné con atención. El vestido azul oscuro me quedaba perfecto, resaltando lo que aún merecía la pena destacar y ocultando lo que era mejor ocultar. El collar de zafiros plateados brillaba con esplendor en el escote. Me veía digna. No joven, no, pero no como la anciana patética que Indela probablemente me veía. Respiré hondo, luchando contra una repentina incertidumbre. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si mi revelación solo empeoraba las cosas? ¿Y si Fenton no estaba de mi lado? Eres una mujer fuerte, Prudence, le dije a mi reflejo. Has sobrevivido a la pérdida de tu marido, has empezado un nuevo negocio, has lidiado con la soledad. Tú también superarás esto. Agarré mi bolso, me puse un abrigo ligero y salí de casa. Había parado de llover, pero el aire era húmedo y fresco. Podría haber ido caminando al restaurante, solo eran 15 minutos. Pero hoy decidí tomar un taxi. No quería arriesgar mi pelo ni mi ropa. En el coche, repasé los posibles escenarios para la noche. ¿Cómo reaccionaría Indela al verme? ¿Qué diría al enterarse del restaurante? ¿Estaría Fenton orgulloso de mí o avergonzado? Y la pregunta más importante, ¿vale la pena? ¿Valió la pena intentar salvar una relación que probablemente solo había existido en mi cabeza durante mucho tiempo? No sabía las respuestas, pero estaba listo para descubrirlas. Esta noche iba a ser diferente, para bien o para mal. Y estaba listo para aceptar cualquier resultado. El taxi paró en The Old Maple. Le pagué al conductor y me bajé, mirando el letrero de mi restaurante,
mi pequeño imperio que había construido sola, sin la ayuda de mi hijo, sin el apoyo de nadie. Un lugar donde me respetaban y apreciaban, no como la madre de Fenton ni como la viuda de Douglas, sino como Prudence Edmonds, una mujer inteligente y capaz. Respiré hondo, abrí la puerta y entré. El restaurante me recibió con un murmullo apagado y una luz tenue. El viernes por la noche es la hora de mayor afluencia en The Old Maple. Casi todas las mesas estaban ocupadas, pero el ambiente se mantuvo acogedor, sin ruido. Así era exactamente como lo quería cuando compré el local. La anfitriona, una joven llamada Kira, me recibió en la entrada con una sonrisa profesional que se acentuó al reconocerme. «Buenas noches, señora Edmonds», dijo, sin llamarme propietaria, como solía hacer. Raymond había dado instrucciones al personal. «Buenas noches, Kira. Tengo una cita con la familia Edmonds». «Por supuesto, ya están aquí. Déjame acompañarte a su mesa». La seguí por la habitación, sintiendo que el corazón me latía más rápido. Desde atrás, reconocí a Fenton al instante, sus hombros encorvados, la distintiva inclinación de su cabeza. Estaba de cara a la ventana, y frente a él estaba Indela, impecable como siempre con su vestido color crema y el pelo recogido en un moño apretado. Me notaron cuando estaba a pocos pasos de la mesa. Fenton se levantó, con una sonrisa insegura en el rostro. Indela permaneció sentada, asintiendo apenas. «Mamá». Fenton me abrazó y pude oler el familiar aroma de su colonia. «Te ves bien». «Gracias, hijo». Le di una palmadita en la espalda y me volví hacia Indela. «Hola, Indela. Felicidades por tu aniversario». «Prudence». Volvió a asentir, sin siquiera intentar levantarse para saludar. «Gracias por poder venir». Ese poder sonaba como si hubiera hecho un esfuerzo increíble para salir de una residencia de ancianos para su fiesta. Típico de Indela. Había una punzada escondida en cada frase. Me senté en la silla que me ofrecieron y Kira me entregó un menú. «¿Algo de beber?», preguntó. «Una copa de vino blanco, por favor». «Chardonnay». «Ya pedimos una botella de Cabernet», intervino Indela. «Prudence, ¿por qué no te unes? Es un vino excelente, aunque quizás un poco difícil para paladares no familiarizados». Otra indirecta, como si llevara toda la vida bebiendo cerveza barata y no supiera apreciar el buen vino. «Prefiero el blanco», dije con firmeza. «Pero gracias por la oferta». Kira asintió y se alejó. Hubo una pausa incómoda. Fenton tosió. «¿Cómo estás, mamá?» «¿Todo bien?» «Estoy bien, gracias», le sonreí. «Tengo mucho que hacer y de qué preocuparme». «La vida no se detiene, ¿sabes? Es maravilloso que encuentres cosas que hacer a tu edad», intervino Indela. «Mi tía también es muy activa. Tiene 72 años y todavía asiste a una clase de tejido 2 veces por semana. Es muy importante mantener las relaciones sociales». Ignoré su comparación con una tía mayor que iba a clases de tejido. «Sí, las relaciones sociales son muy importantes», asentí con neutralidad. «Por cierto, felicidades por tu 5º aniversario. Es una fecha importante». «Sí», Fenton tomó la mano de Indela. 5 años han volado. «Es una fecha muy especial para nosotros», dijo Indela. «Hemos superado muchas dificultades juntos, y ahora por fin hemos alcanzado cierto estatus social». Fenton ha sido ascendido. Ahora está a cargo de todo el departamento de seguridad informática. Me alegro mucho por él. Miré a mi hijo con genuino orgullo. «Siempre fuiste un niño inteligente». «Un hombre», corregía Indela. Fenton ha sido un hombre desde hace mucho tiempo, no un niño. Antes de que pudiera responder, Kira se acercó con mi vino y una cesta de pan fresco. Le di las gracias y le di un sorbo. El vino estaba justo como me gustaba, seco con un toque cítrico. «Bueno», Fenton intentó retomar la conversación. «Mamá, ¿hace mucho que estás aquí?» Indela y yo descubrimos este restaurante hace poco por recomendación de un colega. «La comida es excelente». «Sí, he estado aquí», dije con naturalidad, un par de veces. «También me gusta su comida». Sorprendentemente, Indela arqueó las cejas. «Es un lugar bastante caro. No sabía que estuviera dentro de tu presupuesto». Otro comentario. «Puedo pagar más de lo que crees, Indela»,
respondí con calma. No todo mi dinero se destina a pagar los servicios. Fenton se tensó. No hablemos de eso. Al fin y al cabo, son vacaciones. Claro, asintió Indela. No quiero arruinar la noche con una charla desagradable. Como si fuera yo quien empezó a hablar de dinero, no ella. Típico. Se nos acercó un camarero, un joven llamado Brandon, uno de los más experimentados del restaurante. No delató con ningún gesto que me conociera. ¿Listo para pedir?, preguntó. Indela tomó la iniciativa. Tomaré el salmón con salsa de lima y tomillo, sin guarnición, y una ensalada de rúcula, con el aderezo aparte. Un bistec al punto, pidió Fenton. Y una papa al horno. Tomaré raviolis de calabaza y salvia, dije. Y ensalada de pera y gorgonzola. Brandon anotó las órdenes y se fue. Indela enseguida empezó a hablar de su trabajo, del importante proyecto que supervisaba y de las personas del ayuntamiento con las que estaba en contacto. Hablaba sin parar, sin apenas dejar que Fenton dijera ni una palabra, y ni siquiera una línea a mí, como si yo no existiera. Observé a mi hijo. Miraba a su esposa con una expresión difícil de descifrar. Orgullo, humildad, tal vez incluso un ligero cansancio. De repente, sentí lástima por él. ¿Estaba viviendo la vida que soñaba o simplemente se dejaba llevar por la corriente que Indela había creado? ¿Qué tal tu trabajo, Fenton?, pregunté cuando Indela hizo una pausa para beber su vino. Cuéntame más sobre la promoción. Bueno, no es para tanto, se encogió de hombros. Pero noté que estaba contento con mi atención. Es solo que ahora tengo 6 personas a mi cargo y estoy a cargo de toda la seguridad de la red de la empresa. No subestimes tus logros, cariño. Indela le puso la mano en la muñeca. Este es un puesto muy serio y un aumento salarial significativo que nos permitirá por fin comprar una casa en ese barrio del que hemos estado hablando. ¿Piensas mudarte?, pregunté. Pensé que tu apartamento estaba muy bien ubicado. Es un buen punto de partida, dijo Indela. Pero la gente de nuestro círculo debería vivir en una casa propia, en el barrio adecuado y con los vecinos adecuados. ¿Los vecinos adecuados?, pregunté sin poder evitarlo. Exitosa, educada, establecida, pronunció las palabras como un conjuro. Gente que significa algo en este pueblo. Espero que sus nuevos vecinos sean tan amables y serviciales como los nuestros en Oak Street, dije. La amabilidad es algo bueno. Indela sonrió con indulgencia. Pero los contactos útiles son más importantes. Hoy en día, hay que conocer a la gente adecuada. Prudence, aunque, claro, las cosas eran diferentes en tu época. Mi tiempo. Es como vivir en la época de los dinosaurios. Llegaron nuestras ensaladas y agradecí un pequeño respiro. La comida en The Old Maple siempre fue excelente, todo un mérito de Elías y su equipo. La ensalada era fresca, con el equilibrio perfecto entre agridulce, con nueces crujientes y un cremoso gorgonzola. Muy rico, le dije, sobre todo a Brandon, que pasaba por allí. No está mal, coincidió Indela, picoteando su rúcula. Aunque en Azure les va mejor. ¿Has estado alguna vez allí, Prudence? No, es un lugar muy exclusivo, difícil entrar sin reserva de un mes, pero tenemos contactos. La conversación continuó en la misma tónica. Indela habló de sus logros, de personas importantes que conoce, de lugares que supuestamente no podía permitirme visitar. Fenton guardó silencio la mayor parte del tiempo, intercalando breves comentarios ocasionales. A veces me di cuenta de que me lanzaba miradas de disculpa, pero nunca intentó detener a su esposa ni cambiar de tema. Para cuando llegaron los platos principales, ya estaba harto del espectáculo. Los raviolis estaban maravillosos, rellenos de calabaza con toques de nuez moscada, mantequilla y salsa de salvia, con un toque de parmesano. Noté que Fenton comía su filete con gusto, pero Indela apenas probó su salmón. ¿Pasó algo con tu plato?, preguntó Brandon, al ver que su plato estaba intacto. Está un poco salado, respondió. Y la salsa está demasiado ácida. Pero no importa. Estoy acostumbrada a las decepciones. Brandon se ofreció a cambiarle el plato, pero ella lo rechazó. Cuando se fue, Indela se inclinó hacia Fenton. Por eso prefiero Azure. Allí saben cómo manipular la comida. ¿Y qué planean ahora?, pregunté, dirigiéndome a ambos. Además de mudarnos a una nueva casa.
Tenemos muchos planes, dijo Fenton. Quizás el año que viene vayamos a Europa. Indela nunca ha estado en Italia, y siempre he querido enseñarle Florencia. Es una idea genial, sonreí, recordando el viaje que Douglas y yo hicimos a Italia. Florencia es preciosa. Te encantará. ¿Has estado en Italia? Indela no ocultó su sorpresa. ¿Cuándo? Hace años con Douglas para nuestro 20 aniversario. Wow, parecía casi decepcionada. No sabía que viajabas. Nuestra conversación sobre viajes y arte fue derivando poco a poco hacia lo que yo hacía. Indela, visiblemente descontenta con mis relatos de viajes pasados, decidió retomar el control de la conversación. ¿Qué haces ahora para llenar tus días, Prudence, además de tejer y ver la televisión? Fenton le lanzó a su esposa una mirada de advertencia, pero ella la ignoró. No tejo, respondí con calma. Y no veo mucho la televisión. Tengo otros intereses. ¿Qué otros intereses? Claramente no creía que yo pudiera tener una vida plena. Diferentes. Decidí no revelar mi secreto todavía. ¿Qué haces en tu tiempo libre además de visitar lugares exclusivos? Indela apretó los labios. Tengo una vida social muy ocupada, eventos benéficos, eventos culturales, reuniones de networking. Eso suena agotador, dije. Estar siempre en el radar, cumpliendo expectativas. No a todo el mundo le resulta agotador, replicó. A algunos les gusta estar en el centro de todo, no languidecer en el olvido. Indela, advirtió Fenton. ¿Qué? Se giró hacia él. Solo digo que cada persona tiene sus preferencias. A algunos les gusta estar activos, a otros les gusta quedarse en casa quejándose del mundo moderno. No me quejo del mundo moderno, repliqué. Simplemente no comparto algunos de sus valores, como juzgar a las personas por su estatus y sus conexiones en lugar de por su carácter y sus acciones. Es una actitud muy agradable, sonrió Indela con indulgencia. Pero no es muy realista. En nuestro círculo, la gente entiende la importancia de la posición social. En tu círculo, repetí. Y obviamente yo no encajo en ese círculo. Mamá, por favor, Fenton parecía disgustado. No nos arruinemos la velada. No te arruino la noche, hijo. Solo quiero aclarar las cosas. Indela, obviamente, no cree que tenga el estatus suficiente para tu familia. ¿Tengo razón, Indela? Indela se enderezó, aceptando el reto. Si insistes en ser franca, sí, no siempre encajas en la imagen que se espera de la madre de un hombre en la posición de Fenton. Tus modales, tu estilo, tu actitud, todo está un poco anticuado. Indela, dijo Fenton con cara de sorpresa. No puedes decir eso. ¿Por qué no? Se volvió hacia él. Tú mismo siempre te quejas de que tu madre no entiende tu vida, no comparte tus ambiciones. ¿No es así? Fenton guardó silencio. Y ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Así que eso fue lo que realmente dijo de mí. Solo quiero proteger a nuestra familia, continuó Indela. Nuestra reputación. Al fin y al cabo, es fácil perder el estatus social por culpa de asociaciones inapropiadas. ¿Asociaciones inapropiadas? Repetí lentamente. ¿Quieres decir que soy una asociación inapropiada para ti? No me tergiverses, suspiró Indela con irritación. Lo que digo es que hay ciertas situaciones en las que tu presencia es inapropiada, como cuando tratamos con personas poderosas. Lo entiendo. Asentí. Preferirías que no interfiriera en tu vida perfecta con mi inapropiada presencia. Preferirías que me fuera. No he dicho eso, dijo Indela con aire molesto. Pero ya que estamos hablando de esto, sí, preferiría terminar la noche a solas con mi marido. Sin ánimo de ofender, Indela, exclamó Fenton. No puedes tratar así a mi madre. ¿Por qué no? Se giró hacia él. Siempre estamos dando vueltas. Quizás sea hora de ser sinceros. Tu madre no encaja en nuestras vidas, Fenton. No comparte nuestros valores, no entiende nuestras aspiraciones. Noté que algunas personas en las mesas vecinas empezaban a prestar atención a nuestra conversación. Brandon estaba cerca, sin saber si intervenir. No encajas con el estatus de mi familia, dijo Indela sin rodeos, mirándome a los ojos. Así que, por favor, vete. El pasillo quedó en silencio.
Fenton parecía como si le hubieran dado un puñetazo, y me sentí extrañamente aliviado. Por fin lo había dicho en voz alta. Bien. Asentí y levanté la mano, haciéndole una seña a Raymond, que observaba la situación. Se acercó a nosotros inmediatamente. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Edmonds?, preguntó. Raymond, ¿serías tan amable de cancelar la cuenta de esta mesa?, dije con calma. Y avísale a Elías que no le gustaron sus salmones hoy. Indela y Fenton me miraron desconcertados. Por supuesto, señora Edmonds, asintió Raymond. ¿Algo más? Sí. Me puse de pie. Dile a esta gente quién soy. Se volvió hacia Fenton e Indela. La señora Edmonds es la dueña de The Old Maple. Lo ha sido durante 2 años. Indela se quedó paralizada, boquiabierta. Fenton palideció. ¿Qué?, preguntó finalmente. Mamá, ¿eres la dueña de este restaurante? Así es. Asentí. Lo compré después de que tu padre muriera. Invertí el dinero del seguro en un negocio rentable. ¿Pero cómo? Indela parecía completamente confundida. No sabes nada del negocio de la restauración. Entiendo de finanzas, respondí. Hice como rodearme de gente con talento que entiende el resto, como Raymond o nuestro chef Elías. ¿Por qué no dijiste nada? Fenton parecía herido. ¿Lo preguntaste?, respondí. ¿Te interesaste alguna vez en mi vida después de la muerte de mi padre? No, estabas demasiado ocupado con tu carrera y tu estatus. Me volví hacia Indela. ¿Sabes qué es lo más irónico? De todos los lugares de la ciudad, elegiste mi restaurante para tu aniversario. Quizás deberías pensar en lo que eso significa. Se hizo un silencio tenso en el salón de Old Maple. Los clientes de las mesas contiguas fingían no oír nuestra conversación, pero yo sentía sus miradas. Indela permanecía inmóvil como una estatua, con una expresión de absoluta conmoción. Su cabello, perfectamente peinado, también parecía congelado, temerosa de moverse. Fenton parecía confundido, su mirada saltaba entre su esposa y yo, como si no pudiera decidirse por un lado. ¿Es usted el dueño de este restaurante?, preguntó finalmente Indela, como si comprobara si había oído mal. ¿Es una broma? No, no es broma. Mantuve la calma, aunque mis emociones ardían en mi interior. Le compré de Old Maple al anterior dueño, Oliver Britten, hace 2 años, poco después de la muerte de Douglas. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? Fenton por fin recuperó la voz. Percibí resentimiento en su tono, como si yo fuera quien le había ocultado algo importante, no él, quien había ignorado mi vida durante años. ¿Preguntaste?, respondí pregunta por pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste a qué me dedico, cómo paso mis días, de qué vivo? No, Fenton. Estabas demasiado ocupado con tu nueva vida, tu estatus. Raymond retrocedió unos pasos con delicadeza, pero permaneció a la vista, listo para intervenir si la situación se descontrolaba. Agradecí su apoyo. No es justo, mamá, dijo Fenton negando con la cabeza. Te he estado llamando para preguntarte cómo estás. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Bueno, vale, me tengo que ir. Imité su conversación telefónica habitual. Eso no tiene nada de interesante, Fenton. Es una formalidad. Indela parecía estar empezando a recapacitar. Se irguió, se arregló el pelo y dijo con una extraña sonrisa, bueno, esto es inesperado e impresionante. Debo admitir que no creía que fueras capaz de semejante proyecto empresarial. Todavía sonaba incrédula, como si esperara que admitiera una broma. Mucha gente subestima a las personas mayores en Indela, respondí. Creen que, al envejecer, perdemos no solo nuestra fuerza física, sino también nuestras capacidades mentales, que ya no podemos aprender, desarrollarnos, empezar algo nuevo. Es un prejuicio que no tiene nada que ver con la realidad. Fenton me miró como si me viera por primera vez. Quizás era así. Quizás llevaba años sin verme, pero la imagen que se había creado en su cabeza era la de una anciana indefensa que necesitaba mimos y cuidados. Hay algo que no entiendo, continuó tras una pausa, ¿por qué tuviste que ocultárnoslo? ¿Por qué no presumiste de tu éxito? Sonreí con amargura. ¿Presumir, Fenton? No soy una niña de 5 años que hizo un dibujo y corrió a enseñárselo a sus padres.
Soy una mujer adulta que tomó una decisión empresarial y la implementó con éxito. No necesito aprobación ni una palmadita en el hombro. Pero somos una familia, parecía genuinamente desconcertado. Una familia comparte noticias importantes. ¿Familia? Negué con la cabeza. Fenton, no hemos sido una familia de verdad desde que te casaste. Quizás incluso antes, éramos parientes de sangre que a veces nos veíamos en vacaciones e intercambiábamos frases sin sentido. Indila miró su reloj y me di cuenta de que estaba ansiosa por salir del restaurante, lejos de esta situación incómoda. Pero aún no tenía todo que decir. ¿Saben qué me sorprende de verdad?, pregunté. Que hayan elegido mi restaurante para su aniversario. De todos los lugares de Coralville, vinieron aquí. Quizás en el fondo, sienten una conexión conmigo, aunque no quieran admitirlo. Es solo una coincidencia, dijo Indila apresuradamente. Me recomendaron este lugar en la oficina. No tenía ni idea. Claro, asentí. Casualidad o destino, lo que prefieras. Fenton parecía cada vez más infeliz. Siempre había odiado los conflictos y siempre había intentado suavizar las cosas para llegar a un acuerdo. Pero en esta situación, el acuerdo era imposible. Se había dicho demasiado. Se habían acumulado demasiados resentimientos a lo largo de los años. Mamá intentó tomarme la mano, pero la aparté con suavidad. Sé que no hemos estado muy unidos últimamente, y lo lamento. De verdad. Pero podemos compensarte. Ahora que sabemos de tu restaurante, podemos vernos más a menudo, socializar más. Ahora que sabes que tengo un negocio exitoso, ¿de repente merezco tu atención? Negué con la cabeza. Fenton, no se trata del restaurante. Se trata de respeto, de aceptación. Se trata de amor, después de todo. ¿No lo entiendes? Bajó la mirada. Siempre te he querido, mamá. Es solo que la vida es complicada. Todos tenemos nuestras obligaciones, nuestras prioridades. Y nunca he estado en tu lista de prioridades, terminé por él. Al menos no en los últimos años. Indila parecía haber decidido cambiar de táctica. Su rostro adoptó la expresión de benevolencia profesional que probablemente usaba en eventos formales. Prudence, creo que todos hemos exagerado un poco, dijo en tono conciliador. Hemos dicho cosas que no queríamos decir. Olvidemos este momento desagradable y volvamos a empezar. ¿Por qué no nos enseña el restaurante? Cuéntenos cómo ha tenido tanto éxito. La miré fijamente. ¿De verdad creía que creería en este cambio repentino? ¿Que olvidaría toda la humillación a la que me había sometido a lo largo de los años, todos esos momentos en que Fenton guardaba silencio, dejándola actuar? No creo que sea buena idea, respondí finalmente. La velada ya estaba arruinada, y ninguna visita a la cocina iba a salvarla. Pero, madre, comenzó Fenton. No, negué con la cabeza. Estoy cansada, Fenton. Cansada de fingir que todo está bien cuando no es así. Cansada de fingir que tu actitud no me afecta. Cansada de ser invisible en la vida de mi propio hijo. Me levanté de la mesa. Me temblaban un poco las piernas, pero intenté disimular. La cuenta, como dije, está cancelada. Puedes quedarte a cenar o irte, como prefieras. Me voy a casa. Prudence, Indila también se levantó. No puedes irte en medio de una conversación. Aún no hemos terminado. Oh, creo que ya terminamos, la miré fijamente a los ojos. Has dicho todo lo que querías decir, y yo también. Fenton parecía perdido. Mamá, por favor, no te vayas así. Hablemos. Hablemos de todo. Seguro que podemos encontrar puntos en común. Llevamos años hablando, Fenton, dije con cansancio. Y nada ha cambiado porque las palabras sin acciones son solo palabras que se las lleva el viento. Me di la vuelta para irme, pero Fenton me agarró del brazo. Espera, te acompaño a casa. Vi a Indila tensarse, visiblemente descontenta con la oferta. Pero, para mi sorpresa, permaneció en silencio. No hace falta, solté la mano con suavidad. Conozco el camino. Insisto, dijo Fenton con una determinación inusual. Indila, ¿te importa? Despediré a mi madre y volveré. Por supuesto, dijo con una sonrisa tensa.
La familia es lo primero. Casi me reí ante este cambio repentino. La familia es lo primero. La frase salió de su boca como una mueca de desprecio. Fenton se puso la chaqueta y salimos del restaurante a la fresca noche de septiembre. Caminamos en silencio un rato. Sentí que mi hijo quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Es una tarde hermosa, dijo finalmente, mirando al cielo donde ya habían aparecido las primeras estrellas. Sí, acepté. El otoño es cálido este año. Se hizo el silencio de nuevo. No iba a ponérselo fácil. Si quería hablar, que encontrara las palabras él mismo. Mamá, empezó finalmente Fenton, la verdad es que no sabía que habías comprado el restaurante. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías escuchado?, le pregunté sin rodeos. ¿O lo habrías descartado como una simple manía de una anciana? No respondió. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Pensé que simplemente existías, dijo finalmente, viviendo un poco, recordando el pasado, como la mayoría de la gente de tu edad. Como la mayoría de la gente de mi edad, repetí. Fenton, no tienes ni idea de lo que es capaz la gente de mi edad, de cuántas cosas interesantes hacen, de cuántas cosas nuevas aprenden. La edad no es un juicio. Es solo un número. Lo entiendo, asintió. Pero vi que no lo entendía. No del todo. Y estoy orgulloso de ti. De verdad. Comprar un restaurante y convertirlo en un éxito. Es impresionante. No se trata de orgullo, Fenton, suspiré. Se trata de respeto. Se trata de verme como una persona, no como una anciana a la que hay que recordarle de vez en cuando por sentido del deber. Nos acercamos a mi casa. No había luz en las ventanas, no había tenido tiempo de poner el temporizador antes de irme. La casa parecía vacía y solitaria, tal como me había sentido todos estos años. ¿Quieres entrar?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Esta noche no, negó con la cabeza. Indila me espera, pero pasaré el otro día. Prometo que hablaremos. Lo discutiremos todo. Claro, asentí, sin creerme ni una palabra. ¿Cuántas veces había oído esas promesas? ¿Cuántas veces había dicho que pasaría, llamaría, me visitaría, y no lo hizo? ¿Mamá? Fenton parecía culpable. Sé que no he sido el mejor hijo últimamente, pero de verdad quiero arreglar las cosas. ¿Por qué?, pregunté sin rodeos. ¿Por qué ahora, Fenton? ¿Por qué descubriste que tengo un restaurante exitoso? ¿Por qué de repente merezco estar en tu círculo? No, parecía genuinamente indignado. ¿Cómo puedes pensar eso? Eres mi madre y yo soy tu hijo, respondí. Pero eso no te impidió ignorarme durante años, dejar que tu esposa me humillara y avergonzarme delante de tus amigos de estatus. Nunca me avergoncé de ti, empezó. Pero levanté la mano y lo detuve. Por favor, nada de mentiras. Hoy no. Estoy demasiado cansado para esto. Abrí la puerta y entré en la casa, dejando a Fenton en el umbral. Parecía confundido, sin saber si irse o quedarse. Buenas noches, Fenton, dije, cerrando la puerta. Saluda a Indila. No esperé a que respondiera. Cerré la puerta, me recosté en ella y por fin me permití respirar. La tensión que había estado conteniendo toda la noche estaba saliendo, y sentí lágrimas rodando por mis mejillas. Sin encender la luz, entré en la sala y me hundí en una silla. En la oscuridad, la casa parecía aún más vacía de lo habitual. Pensé en lo que acababa de pasar, en las palabras que se habían dicho, en la verdad que finalmente había salido a la luz. La verdad fue dolorosa, pero también me alivió. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ya no tenía que fingir que no me dolía la negligencia de mi hijo ni el desprecio de mi nuera. Se revelaron todas las cartas. Se quitaron todas las máscaras. Me quedé sentado en la oscuridad, recordando la cara de Indila cuando descubrió que yo era el dueño del restaurante. La sorpresa, la incredulidad, y luego esa sonrisa falsa, ese repentino intento de conectar. Fue como si mi estatus hubiera cambiado de repente ante sus ojos, como si de repente fuera digno de su atención. Y Fenton, su confusión, sus intentos de disculparse sin remordimientos, sus promesas en las que ya ni él ni yo creíamos. Antes era un buen chico, amable y sensible. ¿Qué le pasó?
¿Cuándo se convirtió en este hombre inseguro que deja que su esposa le dicte con quién socializa y cómo vive su vida? Quizás sea culpa mía. Quizás Douglas y yo lo consentimos demasiado, lo protegimos demasiado de las dificultades, no le enseñamos a defenderse y a luchar por lo correcto. O quizás fue Indila, su habilidad para manipular, su ambición, lo que absorbió a Fenton como un embudo que absorbe una hoja. Me sequé las lágrimas. ¿Qué importaba ahora la causa? Lo que importaba era que mi hijo había tomado una decisión, y esa decisión no me favorecía. Nunca se pondrá de mi lado contra Indila, nunca me protegerá de sus burlas y desprecios. Seguirá maniobrando entre nosotros, intentando complacer a ambos, pero siempre eligiéndola a ella al final. Y tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar que mi hijo es un adulto que decide por sí mismo cómo quiere vivir su vida y con quién quiere relacionarse. Aunque sus decisiones me lastimen. Me levanté de la silla y encendí la luz. La casa me resultó inmediatamente más familiar, más acogedora. Mi hogar, mi espacio donde puedo ser yo misma, donde no tengo que fingir ni conformarme con las expectativas de los demás. Fui a mi teléfono y vi que ya había un mensaje de Fenton. Mamá, siento mucho lo de esta noche. Nos vemos mañana y lo hablamos. Te recojo a las 2. No respondí. Mañana estaría ocupado en el restaurante. El viernes era un día ajetreado y necesitaba revisar las provisiones y prepararme para el fin de semana. O quizás simplemente no quería otra conversación, otra promesa vacía. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación, continuar con esta relación tóxica, esperando un cambio que probablemente nunca sucedería, o reunir el coraje para terminarla, para dejar que mi hijo viviera su vida y yo la mía. Me acerqué a la ventana y miré afuera. Fenton se había ido. Debía de haber vuelto al restaurante a ver a Indila. Me pregunté de qué estarían hablando. ¿Me estaría regañando por arruinar la velada? ¿La estaría consolando, prometiéndole que no volvería a suceder? Afuera reinaba el silencio, solo las farolas iluminaban la calle desierta. Recordé cuánto tiempo atrás, Douglas y yo caminábamos por esa calle al atardecer, tomados de la mano y soñando con el futuro, cómo crecería nuestro hijo, cómo envejeceríamos juntos, cómo cuidaríamos a nuestros nietos. La realidad era muy distinta. Douglas se fue antes de que pudiéramos envejecer juntos. Fenton no creció como soñábamos, y parecía que no vería nietos. Indila había dejado claro que tener hijos no entraba en sus planes inmediatos. Pero esta realidad tuvo sus alegrías, sus triunfos. Encontré la fuerza para empezar una nueva vida tras la muerte de mi esposo. Creé un negocio exitoso y me gané el respeto de quienes trabajaron conmigo. Puede que no fuera el futuro que Douglas y yo soñábamos, pero era mi futuro, y había mucho de bueno en él. Me aparté de la ventana y me dirigí al dormitorio. Mañana sería un nuevo día, un día en el que tendría que tomar una gran decisión, seguir aferrándome a la ilusión de una relación familiar o encontrar el valor para soltar. Me quité el vestido y lo colgué con cuidado en el armario. Me desabroché el collar y lo guardé en el joyero. Me desmaquillé, me cepillé el pelo, el ritual nocturno habitual que había realizado miles de veces. Pero esta noche, se sentía diferente, más significativo, más definitivo. Mientras yacía en la cama, pensé en lo que significaba ser madre, amor incondicional, sacrificio, esperanza y decepción. Amé a Fenton desde el momento en que supe de su existencia. Lo amé cuando era un bebé indefenso, lo amé cuando era un adolescente travieso, lo amé cuando se convirtió en un hombre adulto que olvidó el camino de regreso a casa de sus padres. Pero el amor no debería significar autodesprecio. No debería significar permitir que él y su esposa me traten sin respeto, sin consideración, sin la más mínima bondad humana. Cerré los ojos, sintiendo que el cansancio finalmente me estaba pasando factura. Mañana tomaría una decisión que probablemente cambiaría mi vida y la de mi hijo. Pero hoy, solo quería descansar. La mañana me recibió con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Desperté con la mente despejada y una comprensión clara de lo que debía hacer. No vale la pena aferrarse a las relaciones tóxicas, ni siquiera con seres queridos. Por mi propia paz mental, por mi autoestima, tenía que romper este círculo vicioso de humillación y decepción. Fenton me llamó varias veces, pero no contesté. Necesitaba tiempo para ordenar mis ideas y formular lo que quería decirle. Sin ira ni resentimiento, sino con una comprensión clara de la situación y de mi decisión. Finalmente, cogí el teléfono y marqué un mensaje. Fenton,
Tenemos que hablar, pero no hoy. Te llamaré cuando esté listo. La respuesta llegó casi al instante. Mamá, por favor, nos vemos. Quiero arreglar las cosas. Negué con la cabeza. Arréglalo, como si fuera un pequeño error que se pudiera borrar con un borrador. Como si años de negligencia se pudieran compensar con una conversación, una disculpa. No todo tiene arreglo, Fenton. A veces solo queda aceptar y seguir adelante. Te llamaré cuando esté listo para hablar. Guardé el teléfono y me acerqué a la ventana. Un nuevo día, una nueva vida, una vida en la que me valoraría lo suficiente como para no dejar que nadie, ni siquiera mis seres queridos, me tratara sin respeto. Marzo en Coralville siempre ha sido un mes de contrastes. A las mañanas heladas le seguían tardes cálidas, y los vientos racheados traían lluvia o sol. Me encantaba esta volubilidad, esta incertidumbre de la naturaleza que tanto recordaba a la vida humana. Habían pasado 6 meses desde aquella memorable velada en el Old Maple. 6 meses de una nueva vida. Una vida sin pretensiones, sin expectativas dolorosas, sin decepciones. Una vida en la que finalmente me permití ser yo misma, sin mirar atrás a las evaluaciones y expectativas de los demás. Esa mañana, caminé hacia el trabajo por una calle sembrada de las primeras flores de primavera. Los azafranes asomaban por el suelo aún descongelado, sus brillantes cabezas moradas y amarillas se mecían al viento como para saludar a los transeúntes. Me di cuenta de que sonreía, sin motivo alguno. Esta costumbre de sonreír había vuelto a mí recientemente, después de años en que era solo una máscara de cortesía. El restaurante me recibió con el bullicio matutino habitual. Los proveedores descargaban productos frescos. Elías ya estaba en la cocina, experimentando con una nueva salsa para el menú de primavera, y Raymond repasaba los informes del día anterior. Buenos días, señora Edmonds, me saludó Raymond con una sonrisa. Tenemos muy buenas noticias. Las reservas para esta noche están completas, y también para mañana. Y la revista local Kitchen quiere hacer un reportaje sobre nosotros. Genial, asentí, quitándome el abrigo. ¿Cuándo quieren venir? El próximo martes, si te viene bien. Quieren hablar contigo en persona. Parece que les interesa la historia de cómo una mujer de, a tu edad, dudó un momento, logró dirigir un restaurante exitoso. ¿Puedes ser franco, Raymond? Sonreí. Una historia sobre una anciana de 68 años que no está sentada en una mecedora, sino que dirige un negocio. Creo que podría ser interesante. Raymond sonrió aliviado. Siempre había tenido miedo de herir mis sentimientos al mencionar la edad, aunque yo nunca había ocultado mi edad ni intentado aparentar menos. Así es, asintió. Creo que este artículo atraerá a nuevos visitantes y quizás inspire a otras personas a no tener miedo de empezar algo nuevo a cualquier edad. De acuerdo, me dirigí a mi oficina. Confirma la reunión para el martes. Ahora, veamos esos informes que has estado estudiando. El día pasó volando con la rutina habitual, comprobando la calidad de la comida, comentando nuevos platos del menú con Elías, reuniéndome con un posible proveedor de verduras orgánicas. En los últimos meses, he estado completamente inmerso en mi trabajo, y me ha traído mucha satisfacción. Old Maple ha prosperado, atrayendo cada vez a más visitantes, no solo de Coralville, sino también de pueblos vecinos. Por la noche, cuando el restaurante se llenaba de clientes, salía al salón, como solía hacer últimamente. Me encantaba observar a los comensales, ver sus reacciones ante la comida, escuchar sus conversaciones y risas. Era mi pequeño mundo, creado por mí misma, y en el que me sentía realmente necesaria. Prudence, me llamó una voz familiar. Pensé que te encontraría aquí. Me di la vuelta y vi a Donald Avery, el dueño de la librería de la calle de al lado. Nos conocimos hacía unos 3 meses cuando vino por primera vez al Old Maple para una velada literaria que organizamos en colaboración con la biblioteca municipal. Donald, sonreí, muy feliz de verlo. No te esperaba hoy. Terminé mi inventario antes de lo planeado y decidí que me merecía una buena cena, sonrió. ¿Hay mesa para uno? Siempre para ti, le hice un gesto a Kira, que ya venía hacia nosotros con el menú en la mano. ¿Podrías poner al señor Avery en la mesa junto a la ventana, por favor? Por supuesto, señora Edmonds, dijo Kira con una sonrisa. Sígame, por favor, señor Avery. ¿Te unes?, preguntó Donald, sin moverse de su asiento. Si no estás muy ocupado, claro. Dudé un momento.
Rara vez había cenado en mi propio restaurante como invitado, pues prefería pasar desapercibido. Pero últimamente me he permitido más libertad, más placer. Será un placer, respondí. Y seguimos a Kira hasta una mesa acogedora junto a la ventana. Donald era un conversador agradable, culto y con un sutil sentido del humor, tan bueno escuchando como contando. Tenía 65 años, había enviudado hacía 10 y, como yo, encontraba consuelo en su trabajo. Su librería no era solo un negocio, sino una verdadera pasión, un lugar donde podía compartir su amor por la literatura. Tengo entendido que estás planeando otra velada literaria, dijo mientras nos traían el postre, tarta de queso con frutos del bosque, la especialidad de Elías. Sí, el mes que viene, asentí. El tema es la primavera en la literatura. Espero que vuelvas a proporcionar libros para la exposición. Me encantaría, sonrió. Y quizá esta vez pueda leer un fragmento. Tengo algunas ideas. Por supuesto, me complació su entusiasmo. Siempre aprecio tu gusto literario. Hablamos hasta casi la hora de cerrar. Mientras los últimos clientes empezaban a irse, Donald miró su reloj y sonrió con culpa. Lo siento. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. Debí haberlos entretenido. No te preocupes, negué con la cabeza. Fue un placer hablar. Me acompañó a casa, como lo había hecho varias veces en los últimos meses. Caminamos despacio, disfrutando del aire fresco de la tarde y de la conversación. Me sorprendí pensando que hacía mucho que no me sentía tan a gusto con alguien que no fuera Douglas. En la puerta de mi casa, Donald se detuvo. Gracias por una velada tan agradable, Prudence. Me preguntaba si este fin de semana podríamos ir al museo. Hay una nueva exposición impresionista allí. Sonreí, un poco emocionada. Me encantaría, Donald. ¿El sábado? El sábado está perfecto, dijo alegremente. Te paso a buscar a las 2. Estaré esperando, asentí, y él hizo una leve reverencia, se despidió y se dirigió a su casa, que estaba a solo unas cuadras de la mía. Al entrar en la casa, sentí una extraña calidez en mi interior. No era un capricho romántico, Donald y yo éramos demasiado mayores para eso, habíamos pasado por demasiado, sino algo suave y ligero, algo así como una nueva amistad que podría convertirse en algo más. Revisé mi teléfono antes de acostarme y vi una llamada perdida de Fenton. Me había llamado una vez al mes desde aquella noche memorable. A veces contestaba e intercambiábamos frases cortas y formales. A veces ignoraba sus llamadas, pues no me apetecía otra conversación incómoda. Nuestra relación había cambiado drásticamente. Ya no esperaba su atención, ya no esperaba que de repente se convirtiera en un hijo cariñoso. Acepté la realidad tal como era, y eso me trajo un alivio inesperado. Al mismo tiempo, no le guardaba rencor. Fenton era quien era, producto de su crianza, su entorno, sus decisiones. Lo amaba, pero ese amor ya no era ciego ni indulgente. Era más maduro, más deliberado. Decidí no devolverle la llamada hoy. Si es algo importante, volverá a llamar o a escribir. Y si no lo es, pues así sea. El sábado amaneció despejado y cálido, como si hubiera sido hecho para el museo. Llevaba el vestido azul claro que había comprado hacía un tiempo, no demasiado elegante, pero sí apropiado para la ocasión. Me peiné con un estilo sencillo pero cuidado y me puse un maquillaje ligero. Al mirarme al espejo, noté que me veía feliz. No joven, no, los años no habían pasado, sino vivaz, llena de energía, con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Donald llegó a las 2 en punto con un ramo de flores silvestres. Me recuerdan a ti, dijo un poco avergonzado. Sencillos, pero hermosos. Acepté las flores con gratitud, conmovida por su atención. Douglas también me regalaba flores a menudo, no rosas caras ni orquídeas exóticas, sino flores como estas, flores silvestres, flores de jardín, a veces recogidas de nuestra propia parcela. ¿Para qué comprar lo que la naturaleza nos regala?, solía decir. Nos lo pasamos genial en el museo. La exposición era pequeña pero bien elegida, con obras de Monet, Renoir y Degas. Pasamos de un cuadro a otro, comentando la técnica, los colores y las historias detrás de cada lienzo. ¿Sabes? A Fenton le encantaban los impresionistas de niño, dije, mirando los nenúfares de Monet. Estábamos en Francia cuando tenía 14 años, y podía pasarse horas frente a esas pinturas. ¿Es Fenton tu hijo?,
preguntó Donald. Yo rara vez hablaba de mi familia, y él, como era un hombre diplomático, no me preguntó. Sí, asentí. Mi único hijo. ¿Estás cerca?, preguntó con cautela. Dudé un momento, buscando las palabras. Tengo una relación complicada. Los últimos años han sido difíciles. Donald asintió comprensivo, sin necesidad de más explicaciones. Otra cualidad que valoraba en él era su capacidad de no presionarme, de no exigirme más de lo que estaba dispuesto a dar. Después del museo, fuimos a un pequeño café en la esquina donde tomamos té y compartimos nuestras impresiones de la exposición. La conversación fluyó fluidamente, del arte a los libros, de los libros a la música, de la música a los viajes. Con Donald fue fácil. Sin tensión, sin necesidad de aparentar ser alguien que no soy. Para cuando llegamos a casa, ya era de noche. Donald se detuvo en la entrada. Gracias por un día maravilloso, Prudence. Hacía mucho que no lo pasaba tan bien. Yo tampoco, respondí con sinceridad. Gracias por invitarme. Dudó un momento, luego me tomó la mano con suavidad y me la estrechó suavemente. Nos vemos en el restaurante. Nos vemos en el restaurante, sonreí, sintiendo la ligera calidez de su tacto. Al entrar en casa, vi un sobre en el umbral. Alguien lo había deslizado por debajo de la puerta mientras yo no estaba. Lo recogí y reconocí la letra de Fenton, pulcra, con una ligera inclinación hacia la derecha, muy parecida a la de Douglas. Abrí el sobre y saqué un papel doblado. Mamá, sé que nuestra relación no está en su mejor momento y entiendo por qué. No he sido el mejor hijo estos últimos años, he permitido que pasaran cosas que no debían, no te he protegido cuando debía. Quiero arreglar eso. Quiero que volvamos a ser una familia. Indila y yo estamos planeando una pequeña cena para amigos cercanos el próximo viernes por la noche, a las 19. Habrá gente de mi empresa y del ayuntamiento, gente importante que podría ser buena para tu negocio. Por favor, ven. Significaría mucho para mí. Significaría mucho para Indila también. Se siente culpable por lo de aquella noche en el restaurante y quiere arreglar las cosas. Avísame si puedes venir. Con cariño, Fenton. Releí la carta varias veces, intentando descifrar qué sentía. Ira, decepción, esperanza, nada de eso. Solo cansancio por este interminable juego familiar que no habíamos tenido en mucho tiempo. Personas importantes que podrían ser buenas para tu negocio. Fenton seguía sin entenderlo. Todavía creía que me interesaba el estatus, las conexiones, que buscaba impresionar a la gente de su círculo. No veía que hacía tiempo que había encontrado mi propio camino, mi propio círculo, donde me valoraba no por mis conexiones ni mi estatus, sino por quién era. E Indila se siente culpable. ¿En serio? ¿O simplemente ha aceptado que ahora yo también soy una persona de estatus, dueña de un negocio exitoso y una figura a tener en cuenta? Dejé la carta a un lado y me acerqué a la ventana. El atardecer de Coralville se extendía ante mí, tranquilo y acogedor. En algún lugar, allá afuera, estaba la casa de Fenton e Indila, una casa grande en el barrio ideal con los vecinos adecuados. Una casa donde no había espacio para mí. No para mi yo real, sino para la versión que encajaba con sus ideas de lo que debía ser la madre de una persona exitosa. Y de repente me di cuenta de que ya no quería formar parte de ese mundo. No quería fingir una sonrisa en las cenas, ni charlar con gente a la que no le importo. No quería ver la sonrisa falsa de Indila, su mirada condescendiente, ni escuchar sus comentarios llenos de ocurrencias ocultas. Tomé una hoja en blanco y le respondí: querido Fenton, gracias por la invitación, pero debo rechazarla. Tengo una reunión importante el viernes que no puedo cancelar. Aprecio tu deseo de arreglar la relación, pero creo que ambos debemos afrontar la verdad. Tú y yo nos hemos convertido en dos personas diferentes con valores y perspectivas de vida diferentes. He elegido tu camino y lo respeto, pero no es el mío. Siempre te querré. Eres mi único hijo, una parte de mí. Pero ya no intentaré encajar en tu vida, fingir ser alguien que no soy para obtener la aprobación de tu esposa o tus amigos. Si alguna vez quieres verme, solo yo, sin expectativas ni condiciones, siempre estaré encantado de verte. Mis puertas están abiertas para ti, pero solo para tu verdadero yo, no para la versión que Indila creó. Cuídate, mamá. Cerré la carta en un sobre, escribí el nombre de Fenton y decidí llevarla mañana. No a su casa, no estaba lista para ver a Indila,
sino a la oficina de Fenton. La dejaría en recepción y les pediría que la entregaran. Curiosamente, no me sentía amargado, sino aliviado. Era como si hubiera perdido un peso que llevaba cargando demasiado tiempo, el peso de las esperanzas incumplidas, de la decepción, de intentar constantemente estar a la altura de las expectativas de los demás. Era libre. Libre para vivir mi vida según mis propias reglas. Libre para disfrutar de mis logros, mis amigos, mis aficiones. Libre para ser yo mismo. Prudence Edmonds, una mujer de 68 años que encontró el coraje para empezar de nuevo después de perder a su marido, que construyó un negocio exitoso a una edad en la que muchos se jubilan, que había aprendido a valorarse lo suficiente como para no dejar que nadie la tratara sin respeto. Los días siguientes transcurrieron con las preocupaciones habituales: gestionar el restaurante, reunirme con periodistas de Local Kitchen, preparar una velada literaria. Donald pasaba casi todos los días, a veces para cenar, a veces solo para tomar el té. Nuestra amistad se desarrolló poco a poco. Sin prisas ni presiones. El viernes, el día en que Fenton e Indila tenían planes para cenar, trabajé hasta tarde, no porque no tuviera a dónde ir. Donald me había invitado a un concierto en el parque de la ciudad, sino porque teníamos una entrega importante que debía revisarse en persona. Cuando por fin terminé el papeleo y salí de la oficina, el restaurante ya estaba lleno de clientes. Recorrí la sala, saludando con la cabeza a las caras conocidas e intercambiando breves saludos con los clientes habituales. Justo a la salida, me encontré con Elías, que acababa de terminar su turno. ¿Se va, señora Edmonds?, me preguntó, sujetándome la puerta. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, Elías, sonreí. Tú también. Por cierto, el nuevo menú está buenísimo, sobre todo esa ensalada de queso de cabra y pera. Se alegró al oír el cumplido. Me alegra que te haya gustado. Experimenté con diferentes variedades de peras antes de elegir esa. Salimos, donde nos recibió una cálida tarde de primavera. Elías se despidió y se dirigió a su coche, y yo me quedé de pie en la entrada, respirando el aire fresco y saboreando el momento. Pensé en Fenton e Indila, quienes probablemente estaban recibiendo visitas en su hogar ideal en ese momento. Me pregunté si me esperaban a pesar de mi respuesta. ¿Habrían hablado de mí, explicando mi ausencia, o simplemente fingían que todo iba según lo previsto? Me entristecía un poco pensar que mi único hijo se había convertido casi en un desconocido. Pero esa tristeza era leve, sin amargura. Había hecho todo lo posible por ser una buena madre. Si eso no era suficiente, bueno, que así fuera. Decidí caminar a casa, disfrutando del frescor de la tarde. Mañana era sábado, el día en que conocería a Donald. Habíamos planeado ir a su librería, donde prometió enseñarme las ediciones raras que acababa de recibir. Al pasar por el parque de la ciudad, oí música. El mismo concierto al que Donald me había invitado estaba empezando. Me detuve un momento a escuchar la melodía, Vivaldi clásico, si no me equivoco. Las estaciones. Primavera. Sonreí y seguí mi camino. La primavera es tiempo de renovación, de nuevos comienzos, cuando la naturaleza despierta tras un largo invierno, lista para florecer de nuevo. Quizás mi vida también estaba entrando en una nueva primavera, no tan exuberante y brillante como en mi juventud, pero hermosa a su manera, con su sabiduría serena, su autoaceptación y la capacidad de apreciar cada momento. En casa, me preparé un té y me senté junto a la ventana, contemplando el crepúsculo que se densificaba. Sobre la mesa estaba el libro que había empezado a leer por recomendación de Donald, una novela sobre una mujer que, a una edad avanzada, viajó por el mundo para encontrarse a sí misma. Lo abrí por una página marcada y empecé a leer, sintiendo una extraña afinidad con la protagonista. Mi teléfono vibró. Había un mensaje de Donald: el concierto es maravilloso, pero no es tan interesante sin ti. Nos vemos mañana a las 11. Sonreí y respondí, por supuesto. Lo espero con ansias. Mientras cargaba mi teléfono, vi otro mensaje sin leer, de Fenton. Mamá, te esperábamos hoy a pesar de tu carta. Siento que no hayas venido. Indilla preparó tu plato favorito. Quizás en otra ocasión. No me molesté en responder. ¿Qué podía decir? ¿Que no recordaba que a Indilla le interesaran mis preferencias culinarias? ¿Que no creía en la sinceridad de esta invitación? ¿Que estaba cansada de intentar formar parte de sus vidas a su manera? No, era mejor callar. Que Fenton pensara lo que quisiera.
que viviera su vida, y yo viviría la mía. Si algún día nuestros caminos se cruzaran de nuevo, de verdad, sin falsedades ni pretensiones, me alegraría. Si no, bueno, he aprendido a encontrar la felicidad sin ella. Cerré el libro y me acerqué al espejo del pasillo. Una mujer con canas, arrugas alrededor de los ojos y una mirada ligeramente cansada me devolvió la mirada, pero también con dignidad, confianza y una calma interior que antes no tenía. Sonreí a mi reflejo. La vida continuó, y fue buena. No fue perfecta, tuvo pérdidas, decepciones, dificultades, pero también tuvo alegrías, logros, nuevos encuentros y descubrimientos. Y lo más importante, por fin era libre, libre de expectativas, del miedo a la decepción, de la constante necesidad de aprobación. Libre para ser yo misma, para vivir según mis propias reglas, para amar a quienes me aman tal como soy. Al fin y al cabo, ¿no se trata de eso la vida? No del estatus, ni de las conexiones, ni de la aprobación social, sino de la oportunidad de vivir mi propia vida, única, imperfecta, pero mía. Me aparté del espejo y me dirigí a la habitación. Mañana sería un nuevo día, un día lleno de oportunidades, encuentros y pequeñas alegrías. Estaba lista para afrontarlo con el corazón abierto, con gratitud por todo lo que tenía y con esperanza por lo que aún me quedaba por aprender y experimentar.